Bienvenidos a nuestro segmento Para Entender. En esta ocasión estamos con Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo, justamente para tratar de analizar y de comprender bien el tema de las restricciones que se están implementando para las personas no vacunadas con las dos dosis contra la COVID-19. Desde esta semana ya empezó la restricción a los mayores de 45 años que quieren viajar en buses interprovinciales, pero a partir del 15 de diciembre ya se empiezan a implementar una serie de medidas que básicamente van a limitar el acceso de personas no vacunadas con las dos dosis a espacios cerrados. Primero, Alicia, buenas tardes, y explícanos cuál es la posición de la Defensoría frente a esta medida adoptada por el gobierno. ¿Cómo estás, David? Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que la Defensoría del Pueblo considera que es necesario establecer restricciones a los derechos de las personas no vacunadas para garantizar la salud pública. Y esto es necesario que se realice en nuestro país y además no es algo nuevo, sino las restricciones ya se han venido dando a lo largo de la pandemia. Recordemos que en el Perú es obligatorio el uso de la doble mascarilla. Y eso, por ejemplo, antes de la pandemia no ocurría y ahora es obligatorio. Es decir, en el Perú no es opcional usar mascarilla, es por las normas vigentes es obligatorio. Y ahora, por ejemplo, incluso la norma señala de que para ingresar a un lugar cerrado no solo es obligatorio que hay que demostrar que las personas se han vacunado, sino también tiene que haber el uso correcto de las mascarillas. Ya antes de la pandemia existían otras limitaciones de derechos por temas de salud pública, para citar dos ejemplos. Por ejemplo, estaba restringido fumar en lugares cerrados, o también está restringida la velocidad en las vías o en las carreteras para garantizar que hayan menos accidentes de tránsito, porque eso es un problema de salud pública. También, por ejemplo, se exigía la vacunación contra la fiebre amarilla para poder ingresar a otros países como Brasil. Entonces, la exigencia, por ejemplo, de estar vacunado no es nueva, sino antes ya se han dado en algunos países o en algunas circunstancias era exigido tener una vacuna o incluso, por ejemplo, tener un seguro de salud para poder viajar, ¿no? Ahora las restricciones son mayores, pero también son necesarias porque estamos viviendo en un contexto de pandemia donde el virus sigue mutando, se va haciendo cada vez más agresivo, más contagioso y por tanto los países vienen tomando distintas medidas, entre ellas restringir los derechos y las libertades, precisamente para poder dar la batalla colectiva, porque se requiere un esfuerzo de toda la sociedad para frenar los contagios. Hay detractores de estas medidas, especialmente el no acceso a lugares cerrados de no vacunados, que señalan que podría estarse cometiendo una suerte de discriminación, que se estaría atentando contra la libertad individual de quienes deciden no vacunarse. Eso es falso, porque la Constitución Política del Perú y también nuestra Ley General de Salud, así como, por ejemplo, la Ley sobre los Servicios de Salud, establecen a la salud no solo como un derecho, sino también como un deber. Se establece, por ejemplo, que para cautelar la salud, y en este caso, para hablar, por ejemplo, de la salud pública, se requiere un esfuerzo tanto de las personas como del Estado. Entonces, las personas tienen que sujetarse a una serie también de deberes y de restricciones para cautelar precisamente el derecho a la salud. Las personas actualmente deben tomar estas restricciones como algo necesario y positivo, porque si no se hace precisamente esto, los contagios van a incrementarse y vamos a volver a perjudicarnos, como ya está ocurriendo, por ejemplo, ahora, o sea, esta semana en Europa, nuevamente se han incrementado las restricciones a las libertades. Se han incrementado las restricciones, ¿por qué? Porque los contagios han aumentado. Entonces, en el Perú tenemos pocas camas UCI, insuficientes camas de hospitalización, hospitales precarios. Si aquí tenemos una tercera ola del tamaño de la segunda, van a morir
miles de personas. Ya han muerto más de 200.000 personas en el Perú, ya se han contagiado más de 2.2 millones de personas en el Perú. Entonces, dada la peligrosidad de este virus, ¿no? Es necesario precisamente que se exija el carnet de vacunación y que se exija que las personas vacunadas deban de acreditarlo. Y esos, digamos, esta circunstancia de exigencias debe promover que las personas que están dudando o que estaban pensando que no va a pasar nada porque no se quieren vacunar, sí lo vuelvan a reflexionar. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, le pedimos a las personas que todavía no se han vacunado que lo hagan. ¿Por qué? Porque las vacunas son seguras. Millones de vacunas ya se han inoculado en el mundo. En nuestro propio país estamos viendo que las vacunas son buenas, están disminuyendo las cifras, además de la mortalidad. Entonces, estos plazos que se han dado de aquí hasta el 15 de diciembre debe ser un plazo que propicie que las personas que todavía no se han vacunado lo hagan, porque si no, no van a poder viajar, no van a poder ingresar a sitios absolutamente cerrados como, por ejemplo, los cines, los centros comerciales, etcétera. Y estas limitaciones no son una discriminación, tampoco son inconstitucionales. Y en caso hubiera alguna restricción de derechos que desde la Defensoría del Pueblo consideráramos que no es razonable o proporcional al objetivo de la salud pública, también lo vamos a cuestionar, lo vamos a observar y plantearemos al gobierno que lo afine, que lo ajuste o que establezca, digamos, su eliminación. Y entonces, desde luego aquí necesitamos, sí, remarcar que tiene que haber un esfuerzo colectivo y eso no es simplemente digamos, una cuestión de buen deseo, de ética, sino que las propias leyes, nuestra Ley General de Salud establece que el Estado debe restringir derechos para cautelar la salud pública. Claro, es el típico caso en el que hay un conflicto de derechos y se tiene que ponderar cuál es el derecho más importante, ¿no? El derecho a la libertad individual por un lado y el derecho a la salud por el otro. Claramente el derecho a la salud es mucho más importante porque está en juego la vida de las personas. Mencionabas el caso de Europa y hemos visto que, por ejemplo, en Austria se han implementado medidas incluso más radicales. Ahora se ha dispuesto un confinamiento exclusivamente para personas no vacunadas. O sea, simplemente los no vacunados ahora no pueden salir de sus casas. Y en el Perú se ha mencionado ese caso, el ministro de Justicia lo ha mencionado como un ejemplo y además hablando sobre la posibilidad que ya había mencionado el ministro de Salud sobre una eventual implementación de la muerte civil en el Perú para los no vacunados. ¿Qué implica la muerte civil, primero, para entender esta figura? Claro, la muerte civil es digamos, son medidas que van a restringir de manera grave, de maneras muy significativas los derechos de las personas, como por ejemplo impedirles contratar con el Estado o impedirles la realización de varias libertades, ¿no? Por ejemplo, incluso se pueden limitar derechos como, por ejemplo, trabajar en servicios públicos, ¿no? Estas restricciones que son mucho más intensas, son mucho más altas, en este momento no sería lo razonable, ¿no? La muerte civil en este momento no es lo razonable y por tanto creo que lo más importante sería que se implemente primero de manera adecuada la verificación de la vacunación en todos los espacios cerrados, ¿no? Y sobre todo también ahora que ya entró en vigencia desde el lunes, todo lo que es el transporte, ¿no? Ahí hay que apuntalar en los temas de fiscalización, verificación, y también habrá que ir revisando en estas semanas la aplicación de las propias, de estas restricciones, ¿no? Y para poder ir afinándolas. Lo de la muerte civil en este momento no debería de ser, no debería ser implementado. Pero sí hay que mirar otras experiencias que son, digamos, que son también restricciones que aquí se podrían implementar, ¿no? Que en todo caso habrá que ver, por ejemplo, qué exigencias se le va a implementar a los trabajadores de los servicios públicos, porque en países como Francia, por ejemplo, se ha establecido que todos
todo trabajador que brinde servicios de salud, ¿no?, del sector público, del privado, tiene que estar vacunado, ¿no? Entonces, esos aspectos sí, aquí, por ejemplo, la disposición del gobierno todavía es una disposición que, a pesar de que aquí ha generado, digamos, ha llamado bastante la atención en todo caso, pero todavía son primeras medidas, es decir, ya en otros países se han establecido medidas mucho más contundentes, ¿no? Y aquí en el Perú habrá que ir evaluando de cara a lo que vivir el próximo año, porque imagínense si en Europa ha vuelto a repuntar los contagios, lo mismo podría suceder en el Perú, ¿no? Y nuestra economía está muy golpeada. Esta semana en Alemania han empezado a cerrar nuevamente, han establecido, por ejemplo, las 6 de la tarde para cerrar restaurantes. Entonces, ya en nuestro país hay una necesidad de que nuestro país no vuelva a caer en situaciones en las que tengamos que nuevamente establecer cierres de comercios y establecer amplios horarios de toques de queda. Eso va a perjudicar gravemente nuestra economía, nuestro país no da más, ¿no? Tenemos serios problemas. Entonces, realmente, hoy se tiene que apostar lo más que se pueda a implementar la vacunación y seguir incentivando el uso de la mascarilla. La pandemia no ha terminado. Me parece que ahora con el auge de la vacunación y la disminución de las cifras que ha habido en el Perú, hay una sensación como que de excesiva también confianza en la población. La población ha empezado a realizar un conjunto, digamos, de acciones que antes, digamos, no se estaban realizando, por ejemplo, fiestas, celebraciones, ya se empieza a ver de manera asistencia a eventos masivos, ¿no? Pero ciertamente la pandemia continúa y es necesario que todo el país se vacune. Ojalá que nosotros no solamente aspiremos a clasificar al mundial, sino aspiremos a ser el país más vacunado de la región. Ojalá. Y como bien señalas, estas medidas todavía son conservadoras en comparación a las que se están tomando en otros lugares que también están en situaciones más complicadas, están en picos, ¿no? Como en el caso de varios países de Europa. Además, hay un tema del que se está hablando mucho en estos días y es que algunos gremios están expresando su preocupación justamente porque no se sabe muy bien todavía cómo se va a implementar las medidas que se han adoptado y cómo se va a fiscalizar. Uno piensa, por ejemplo, en lugares como Gamarra. ¿Quién va a encargarse de controlar que las personas que ingresan a Gamarra tengan el carnet de vacunación, ya sea el físico o el digital? Desde luego que la aplicación concreta de la norma nos genera varios retos, ¿no? Y desde luego seguramente vamos a empezar a escuchar algunas quejas y va a haber inconvenientes. Pero eso tenemos que apostar a hacerlo lo mejor posible, porque es el único camino. Por un lado, desde la Defensoría del Pueblo, como ya lo señalé, le invocamos a la población a que se vacune, a que también acuda a los lugares a los que vaya a recurrir con su carnet de vacunación o que obtenga su carnet digital, ¿no? El carnet de vacunación digital. Para eso, desde luego, también le pedimos al gobierno nacional, a las autoridades regionales y locales que promuevan la difusión, el conocimiento, la sensibilización de la población. Esto es una labor que debe hacerse por todo el sector público y además el sector privado. Hay que promover en todas las instituciones públicas y privadas, por ejemplo, que la población sepa que tiene que estar vacunada y que tiene que ahora tener la conciencia de andar con el carnet de vacunación, ¿no? Por otro lado, también hay que apelar a la razonabilidad en la aplicación concreta de quienes, seguramente el personal de seguridad, ¿no?, de las empresas, el personal de seguridad de las instituciones va a estar en las puertas de las entidades verificando estos requisitos. No obstante, y aquí quiero hacer un paréntesis, hay que tener en cuenta que esta norma que ha sacado recientemente el MINSA dice espacios cerrados. Pero ahí se tiene que interpretar de que espacio cerrado es precisamente esos lugares que no tienen ventilación y por tanto son más riesgosos,
son para el contagio, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una sala, lo típico de una sala de cine, un teatro, son espacios que claro, tienen por su naturaleza menos, digamos, son espacios que consideramos típicamente cerrados, ¿no? Así que digamos, está ahí el reto de que podamos implementarlo de la mejor manera posible, y desde luego va a ser necesario también que el Ministerio de Salud, si encuentra ahí que hay que precisar, ¿no?, algo en los siguientes días, tiene que hacerlo. De igual manera, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con relación a los aspectos laborales, ya tiene que ir, digamos, dictaminando, quién sabe, las medidas complementarias para dar los parámetros que sean nuevamente razonables y que puedan orientar a las empresas al proceder con relación a esto que se ha dictaminado. Por ejemplo, se dice en la norma que a partir del 15 de diciembre, las empresas con más de 10 trabajadores que quieran operar presencialmente tienen que tener las vacunas, ¿no? Pero, por ejemplo, se tiene que ahí también precisar, el Ministerio de Trabajo tendrá que precisar de qué manera esto se va a, digamos, qué implicancias tiene, y para que la autoridad también, SUNAFIL en este caso, pueda... ¿Cómo se va a fiscalizar? Hay un trabajo por hacer, habrá que ver también cómo se afina esto, pero la primera idea que hay que tener en cuenta es que es necesario, digamos, tres ideas centrales, ¿no? Tenemos que vacunarnos, tenemos que acreditar nuestra vacunación con el carnet de vacunación, ¿no? Y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible de cara a una tercera ola porque ya no mueran más personas como lo que ha venido ocurriendo. O sea, sí tiene que haber un esfuerzo nacional por disminuir la mortalidad y por disminuir también los contagios en nuestro país. Si no, nuestros sistemas de salud van a colapsar pronto. Tenemos pocas camas UCI, ya lo mencioné. La Defensoría del Pueblo ha corroborado durante todo lo que llevamos de la pandemia que miles de personas no han encontrado camas UCI cuando lo han necesitado, debido precisamente a que mucha gente no quería usar bien la mascarilla, no quería cumplir las medidas de distanciamiento, ¿no? Entonces, vacunarnos y acreditar ahora que se cuenta con el carnet de vacunación es una obligación ética, pero también está amparado en la Constitución y en las leyes. Entonces, para resumir, se trata de una medida que no es discriminatoria, que es constitucional, no es discriminatoria, porque de alguna forma antepone el derecho a la salud sobre el derecho a la libertad individual, y que además se va a empezar a aplicar desde el 15 de diciembre, justamente para enfrentar la posibilidad real de la llegada de una tercera ola al Perú, como ya está sucediendo en otros países que ya tienen hasta cuartas y quintas olas, ¿no? Así es. Y hay que recordar que ya hay algunas restricciones que están vigentes también. O sea, hay algunas que empiezan el 15 de diciembre, pero hay algunas que ya están vigentes. Por ejemplo, para los mayores de 45 años, ya están obligados a acreditar su vacunación completa para poder utilizar los servicios de transporte interprovincial, ¿no? Ya, por ejemplo, en ese tema, la SUTRAN ya ha iniciado las fiscalizaciones, y desde luego se están encontrando algunas dificultades, ¿no? Para empezar, que la gente se entere, pero también se ve que hay voluntad de varias empresas de empezar a verificar usando, por ejemplo, el propio personal usa sus celulares para poder entrar a la página web del MINSA y verificar que los pasajeros tengan su vacuna. También le pedimos a las empresas, ¿no? Y desde luego que capaciten a su personal para que ellos tengan en cuenta que hay distintos carnets de vacunación. O sea, tenemos está el carnet de vacunación que se ha expedido aquí por el MINSA, pero también, por ejemplo, las personas que se han vacunado fuera del país van a aportar carnets de vacunación diferentes. Y eso también se tiene que tomar en cuenta. Es decir,
Creo que también tiene que haber una apertura y una comprensión. Desde luego hay que generar ese conocimiento a través de la difusión de estos mensajes y también de la capacitación en las empresas y en las instituciones públicas, porque tiene que haber digamos, comprensión de los distintos tipos de carnets físicos, pero también usar de manera estratégica la información que ya está en línea, ¿no? En la página web que permite verificar la vacunación es algo que felizmente ahora se puede acceder desde cualquier ciudad del país y entonces hay que hacer uso de eso. Ahora, si bien las medidas todavía son conservadoras, como mencionabas, estas muy probablemente se van a ir ajustando conforme va pasando el tiempo, se van a añadir nuevas restricciones justamente para motivar que los que no están vacunados acudan a vacunarse. En otros países ya empezaron a vacunar a niños de entre 5 y 12 años. En el Perú todavía, pero se estima que probablemente a inicios del próximo año se empiece con la vacunación de los niños. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, determina que es obligatorio que un niño sea vacunado para ir a la escuela el próximo año, que ya se piensa en la presencialidad completa, esto, digamos, ¿qué posición tendría la Defensoría frente a una medida así? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que tenemos una ley que señala que la vacunación es voluntaria, ¿no? Eso significa que no se puede llevar de grado fuerza a nadie para que sea vacunado, Pero ¿no? se puede restringir el acceso. Pero sí se puede establecer consecuencias, ¿no? Para las personas que no se vacunen. Entonces, ponerle consecuencias a los niños, quién sabe, no sería lo más adecuado. Lo que hemos planteado en la Defensoría del Pueblo es más bien lo siguiente. Nosotros hemos planteado que el regreso a las clases no esté condicionado. Y hemos planteado ya hace algunas semanas que el regreso a clases el regreso sea obligatorio para todos, ¿no? En marzo del 2022 haya ya un regreso de todos y todas, los niños, niñas, adolescentes, a la educación básica. ¿Vacunados o no? Vacunados o no. Nosotros hemos señalado eso, ¿por qué? Porque la educación, la educación es un derecho de los niños que no debe estar, en este caso, sujeto digamos, a requisitos o situaciones que puedan afectar la necesidad de ese regreso, ¿no? Nosotros, además, tomando en cuenta lo que han señalado ya organismos como la Organización Mundial de la Salud y la propia UNICEF, que son entes que tienen una especialización muy confiable en la materia, señalan por un lado que entre los niños no hay un mayor contagio, ¿no? Si los niños simplemente usan la mascarilla y guardan las medidas adecuadas, no es que va a propalar los contagios en las escuelas, ¿no? Las escuelas no son centros en los que prolifere el contagio. Así que nosotros no hemos planteado que se condicione el regreso a las clases a la vacunación. Lo que sí consideramos, obviamente, que si ya tenemos un avance, si tenemos disponibilidad de vacunas, se debería de avanzar en la vacunación a toda la población, incluyendo a los niños mayores de 5 años. Nosotros esperamos en verdad que se concrete, digamos, que se agilice la vacunación de tal manera que, por ejemplo, en el primer trimestre del próximo año se pueda vacunar a todos los niños mayores de 5 años. Eso es lo ideal. Pero no lo ponemos como un requisito para volver a las aulas, y más bien recordamos que desde la Defensoría del Pueblo hemos planteado que ya la semipresencialidad, allí donde sea posible, o la presencialidad, allí donde no haya conexión, por ejemplo, de Internet, eso de todas maneras sea obligatorio a partir de marzo, porque es crucial de que se rompa la inercia. En el Perú hay un atraso muy grande en lo que es el regreso a las aulas, ¿no? Y eso está afectando gravemente, en verdad, a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por la entrevista, muy clara como siempre.
ya tenemos en claro, digamos, el fundamento legal o constitucional detrás de estas medidas que se han adoptado y que probablemente van a seguir adoptándose nuevas a lo largo del tiempo. Muchas gracias por estar en nuestro segmento para entender y gracias a todos los que nos siguen el día de hoy. Hasta luego. Gracias, David.